en la Politécnica de Valencia en arte, investigación y producción. ¿Sí inició? Sí. Ahí, no se olvide que la cámara está ahí para que hay ponentes virtuales. ¿A dónde está? ¿Arriba? Ahí. Sí. O sea, Ahí. ¿a dónde Es me? la barra negra. O sea, yo me siento en donde. Enfrente. Adelante. Sí, a ver. Hay mucha gente, ¿no? Y ya. No entiendo. Ya. Bueno, y en esta mesa, donde van a presentar Flavia Andolfo y Octavio Mayor, el título de la ponencia, de las ponencias, es Representación y Poder, Representación y Poder, Fotografía Amateur y Escultura Monumental en Lima. Creo que primero va a poner Octavio, después Flavia. Así que ahí lo Bueno, muchas gracias. Ya empezar aquí con el cronómetro. Bueno, esta presentación es parte de la investigación que estoy haciendo para mi doctorado. En específico, yo estoy estudiando la representación masculina en Lima a partir de dos variables fuertes que son la representación masculina en las esculturas de Lima actualmente, y en uno de los capítulos que estoy trabajando, que justo acabo de terminar, es en la representación en la escultura que es patrimonio monumental en Lima. Entonces, eso es lo que vengo a presentar hoy día, que en verdad me ha sorprendido bastante, sobre todo cuando empecé a verlo y cuando, bueno, ahora que ya lo he procesado mucho más. Y sobre todo quiero presentarles qué son estos monumentos patrimoniales, que es algo que también cuando lo he comentado con algunos colegas, es algo que no tenemos muy presente, sobre todo acá en Perú, donde es bien precaria lo patrimonial con respecto a las políticas públicas. Entonces, las esculturas que son monumentales, pero patrimonio al mismo tiempo, son declaradas de este modo por medio de una resolución ministerial que tiene carácter de ley. Eso quiere decir que son las esculturas que representan al Estado peruano, acá en la ley, por su ideología, su expresión, desarrollar las necesidades del trato público en Lima. Solamente en Lima. Son aproximadamente son 91 esculturas y tienen una gran importancia. Cuando yo me enteré que había esto, claramente o sea, lo hice investigando y no lo podía creer, que hubieran, o sea, de que tan claro en una ley digan que hay esas esculturas que representan de manera ideológica y que tienen una necesidad de ser cuidadas, y que tienen importancia y valor histórico, ¿no? Entonces, tenía que saber cuáles eran estas esculturas y qué estaban diciendo y qué eran. Como les comenté, yo estoy estudiando la representación masculina y un poco tramposo, ya sabía que estas esculturas eran sobre hombres. Claramente lo eran. No es sorpresa que en gran parte lo femenino sea de iconografía femenina. Iconografía nacional, después vamos a ver algunos ejemplos de iconografía nacional, son del 7-8%, iconografía religiosa es una. Ese uno es el ángel, el cementerio del ángel, que aparentemente es una escultura que no es única, pero bueno, es importante. Los otros, bueno, están como la piedra de la última curaca, que es el de armas. Representación femenina solo tenemos tres, ¿no? Que obviamente representan a mujeres o que han sido esposas o que han sido importantes mujeres de clase alta en Lima. Ni académicas, ni escritoras, ni mujeres militares, que son justamente los casos de la representación masculina. Y bueno, en total hay 91, y el año promedio, que me parece muy importante decir, es 1924, que justamente coincide con una época en la que se hace muchísima escultura monumental, que coincide con el primer centenario casi en la época de Leguía. Entonces, básicamente las esculturas que son patrimonio, yo le digo monumentos patrimoniales, porque son monumentos patrimoniales, son de dos tipos. Normalmente pensamos más en las que son del modelo francés. Hay más de un modelo, más de esos dos modelos, pero en Perú se utilizaron estos dos modelos. Hay el modelo italiano, hay el modelo alemán, etc. Pero en Lima, cuando se empezó a poner las esculturas, se pensó en estos dos modelos, que son el modelo francés y el modelo inglés. El modelo francés es de columnas altas, intersecciones que marcan el espacio,
¿no? Como las plazas francesas y las grandes imágenes de la Torre Eiffel y de los arcos, ¿no? El modelo inglés, por otra parte, son esculturas de menor tamaño, en espacios como parques, que es casi que están puestas, parques, ¿no? Y son más chicas. Este es un claro ejemplo de una escultura que es patrimonio de la nación, del modelo inglés. Es una escultura patrimonial que es más importante que muchas de las esculturas que tenemos, que no son patrimonios. O sea, no son patrimonios el Manco Cápac de la Victoria, no son patrimonios, un montón de esculturas, pero esta sí es patrimonio, que justamente es un Humboldt en el parque de la exposición con los animalitos. Es una escultura chiquita, bien bonita, los niños se suben, y el hombre está casi puesto como si fuera un fósforo gigante, ¿no? El otro caso del francés es esta. He puesto esta foto, ese monumento a Grau, en el óvalo Grau, pero me parecía buen ejemplo esta foto porque no está Grau acá, en la parte de atrás, pero lo imponente del monumento en cuestiones de arquitectura, creo que ya nos indica qué es lo que quiere hacer este monumento de marcar el espacio, ¿no? Además, sabiendo que adelante está el Paseo de los Héroes Navales, a donde mira Grau. Pero quitando todo eso del Paseo de los Héroes Navales y quitando a Grau que está hacia el otro lado, ya es una pieza importante que está marcando el espacio. Entonces, tenemos estos dos tipos. Estos dos tipos están puestos en esta zona, ¿no? Desde el Rímac, Lince, no, perdón, Jesús María, con Jorge Chávez, Santa Beatriz, seguro es en la Victoria está por Tacora, en el Carrión, pero es esta zona. Solamente en esta zona están los monumentos patrimoniales, que me parece mínimo. Y en esa cuestión mínima también es que quiero presentar esto, que son todos los monumentos o todas las esculturas de espacio público importantes que habían antes de Leguía, pre-Leguía, en las que nos sorprenden imágenes como Bolívar, Colón, el 2 de Mayo, que después lo vamos a ver que es una escultura bien representativa para el caso de las comunidades, Bolognesi, me había saltado a José de San Martín, bueno, Raimondi, Manuel Candamo y Ramón Castilla, el primer Ramón Castilla. Todos son de europeos, menos la Ramón Castilla, que después lo vamos a comentar, pero la que me parece relevante es el caso de la escultura de Don José de San Martín, hecha por Rosselló, que se encuentra en Sáenz Peña en Barranco, que antes estaba en Paseo Colón y la movieron. Esta escultura, por más de que sea más antigua que la mayoría de piezas que son parte de este conglomerado de esculturas importantes, no llega a ser, por ejemplo, patrimonio, por el simple hecho de que no está dentro del marco espacial que pretenden las otras. Que me parece un poco... Además porque se muda justamente en la época de Leguía para hacer otras y bueno, está en Barranco, pero no se puede pretender que tenga un buen estado porque no hay nadie que lo tiene que cuidar, ¿no? Eh, y es la primera de San Martín acá, entonces es raro. Bueno, esa es la primera gran escultura de acá. Esta es la Plaza Constitución en el Congreso de la República, quería ponerla definitivamente. Este es el Colón que hace Ramón Castilla, que está en la plaza, perdón, en el Paseo Colón, que ahora lo han movido. Y sí que me pareció importante porque después vamos a ver las representaciones de Castilla y cómo representan él, su figura, con otras personas y cómo esta masculinidad que él tiene mirando hacia arriba, con la indígena acá, es casi como si Castilla se deslindara completamente de esto en los otros casos, ¿no? Ese es el primer Castilla que se hizo. Es un Castilla que se hizo por parte de un Concha, que son financiados por los guaneros. Es increíble porque cuando uno lee las descripciones de Castilla, lo describen como una persona
que no era como, que no tenía rasgos tan europeos, pero acá sí se le ve súper europeo, coincidentemente financiado por los empresarios del guano. Esa escultura está de uno en uno y está en Girón de la Unión, ¿no? La segunda de Castilla es esta, en la que justamente el que promovió esta escultura de humillación, de poder, también le hicieron esta escultura mucho después de casi 50, 60 años después, en la que usan estas poses de poder, de la liberación, de las cadenas, ¿no? Pero es hacia el mismo personaje. Y que me parece además importante porque son tres esculturas casi vinculadas al mismo personaje, en las que nos muestran tres diferentes facetas del mismo personaje dependiendo de quién es el que la hace. Esta es de un gobierno revolucionario, esta es financiada por los del Guano, y esta es, bueno, hecha por él, pero justamente de Colón humillando como a una mujer indígena. Esa es otra escultura. Esa es la escultura del 2 de mayo. Eh, a mí me parece que esta representación es de José Gálvez, y cuando lo representan, él era ministro de Defensa y se había justamente sublevado en Arequipa, eh, se había levantado en armas, pero cuando lo representan y cuando hablan de él, en los monumentos y después de la sublevación, siempre lo describen como el poeta José Gálvez. No necesariamente, eh, no sé, como que le quitan un poco de fuerza a lo que, a su imagen como, como militar, ¿no? Y es la única imagen dentro de este grupo, y bueno, dentro de lo que he explicado de Lima, salvo por el Graude que está en la fortaleza de Rey Felipe, que han perdido en la batalla. Son las únicas dos. Pero bueno, él está súper derrotado, casi soñando. Eh, bueno, algo que creo que en la práctica de la escultura, en el espacio público, se puede entrar claro que el espacio generado por las representaciones es lo que produce y reproduce, para el caso del limeño, lógicas del patriarcado, de que muestra y engrandece representaciones de hombres con características altamente masculinas. Se relaciona con los nombres de las plazas, calles, obras, iluminadas, etc. Y que la hegemonía masculina no significa un control total. O sea, que hay varias representaciones y tipos de hegemonías masculinas. Y que reconoce que estas masculinidades son diversas. Tipos de masculinidades. Social, temporal, geográfico, etc., ¿no? Y que en los monumentos justamente se ve esto de investigación académica, vida militar y política, que son esos tres como fuertes tipos, ¿no?, que voy a presentar ahora. Esos son como los héroes militares, que hay un montón. Este es Olaya, que para sorpresa, no sé si de muchos, pero también una persona racializada, ¿no? Y lo ponen justamente en símbolo, como parte del mar, acá está justamente la ola, y con la boca abierta. La boca abierta es rarísimo. Mirando por arriba, es algo que creo que quiero pedirles que presten atención, sobre todo en los militares. Grau también está mirando arriba, a él no le ponen la ola, pero sí le ponen el, ¿cómo se llama esto? El pulmón, ¿no? Este es Petit Tours, con la ciudad de Lima. También está mirándole casi que tete a tete, pero también hacia arriba. Y estos son los héroes del paseo naval que se hicieron en la primera etapa, que son patrimonio también. Y me pareció importante porque cuando son hechos en busto, normalmente no están, ellos los pusieron con ropa civil. Y para la primera vez que los vi, me parecieron como muy simpáticos. Y pasa lo mismo que pasó con el Castilla, que los volvieron más masculinos y los embellecieron más, que coincidentemente son calles de Miraflores, ¿no? De Palacios, qué sé yo. Entonces también trataron de blanquearlos y embellecerlos más. Son los más guapos que hay en los matrimonios. En la casa de los políticos y los académicos, están todos mirando para abajo, o en gran parte mirando para abajo. Para abajo. Ese es Paz Soldán, que está sentado sobre estas
sobre representaciones mixtas entre nazcas, paracas, es brutal, pero mirando para abajo, sentado con el libro abierto. Este es el italiano, Raimondi. Raimondi te mirando para abajo por medio de la lupa. Este es Helguera, que es un profesor de Guadalupe, también con el libro mirando para abajo. Hipólito Unanue con el libro mirando para abajo. Todos los académicos miran para abajo, casi como, yo lo siento casi como que desprecian, no hacen nada, no están súper altos. Y la iconografía voy a presentar dos solamente. Esta es una iconografía nacional, también de nuevo el hombre racializado, está casi, o sea, casi que lo tiene ropa, en verdad, es algo que no entiendo, porque tiene un taparrabo y después se está llevando como al, se llama El Trabajo, además la pieza, y está también en el Paseo de los Héroes Navales, acá está Grau, y esta, ¿no? Que también es un patrimonio, pero justamente son tipos de desnudos completamente diferentes. Y eso es. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi presentación se titula El salonismo fotográfico limeño, su discurso y sus imágenes, de 1936 a 1942. Esta presentación se centra en el medio fotográfico y los salones en este periodo. Tengo que bajar el porcentaje. No. El símbolo menos que está al medio arriba. Sí, ahí. Ya. Eso. Ahora. ¿Ahí? Sí, yo creo que. Ahí estamos. Listo, ok, gracias. La denominación de amateur en fotografía surge con el primer proceso fotográfico anunciado al mundo y fue bien acogido para este tipo de práctica presente en otras áreas como en los deportes, las ciencias y la producción artística. Desde los inicios de la práctica fotográfica se denominó profesional a quien comercializaba su producción desde algún tipo de establecimiento y amateur a quien dedicaba tiempo a la práctica de manera regular, generalmente vinculado al tiempo de ocio, con mayor o menor seriedad y dedicación y sin tenerla como un medio de subsistencia económica. Sin embargo, el amateurismo fotográfico no es una categoría estática, pues este ha evolucionado de diversas maneras bajo distintas condiciones y tiempos históricos. Lo importante es recalcar que este tipo de práctica global fue la que desde fines del siglo XIX, a través de asociaciones como los fotoclubes y los salones de la foto, abrió el camino para que el medio ingrese al arte institucional en la sociedad. Estas asociaciones se extendieron durante las décadas de 1880 y 1890 en muchos países. La paradoja fue que para que eso ocurra, en muchos casos, estas asociaciones que buscaban la inclusión artística se tornaron elitistas y excluyentes como una estrategia de diferenciación de lo que era y no era arte en fotografía. Esta presentación es parte de una investigación mayor encaminada a hacer una tesis doctoral en historia que está en su etapa inicial. La investigación tiene como tema general la práctica de la fotografía amateur en la ciudad de Lima desde fines del 19 a la segunda mitad del 20.
Los principales antecedentes en las investigaciones sobre este tema son Carlo Trivelli, los autores Carlo Trivelli, Natalia Magluf y Luis Eduardo Bufardo. Lo que presento hoy es un avance que corresponde al periodo de 1936 a 1942, años en los que, al igual que en otros países, solo que más tardíamente, se configuró institucionalizar a la fotografía como arte a partir de exposiciones y salones de la foto en Lima. La fotografía es un medio complejo al que, desde su presentación al mundo, se le concedió esencias científicas y artísticas por igual, y que se caracterizó en su evolución histórica por una variedad de usos sociales. Por eso, como se mencionó antes, las sociedades fotográficas amateurs encaminaron a la fotografía hacia su legitimización como arte. El periodo propuesto en este avance de investigación está enmarcado por dos hitos. El primero, una exposición de fotografía organizada por un grupo de fotógrafos aficionados en el local de la Sociedad Entrenú, en 1936. Y aquí abro cita de cómo está en un catálogo. El año de 1936, 6 aficionados de Lima, los señores ingeniero José Antonio de la Valle, doctor Puroqui L. Riva, ingeniero Bernardo Morawski, Guillermo Porras Barrenechea, Fabio Camacho y Eduardo Luzquerra, a los que se sumó entusiastamente el señor Eduardo Martín Pastor, organizaron la primera exposición de fotografías que se ha llevado a cabo en Lima y de cuyo éxito se ocuparon oportunamente los diarios de la capital. Cierro la cita. Esta exposición motivó la fundación de una institución llamada Salón de la Foto, que en 1937 organizó un primer concurso exposición. Se llevaron a cabo 6 salones y la última exposición marca el hito, el segundo hito del periodo propuesto aquí. Entrenú, en cuyos salones se llevó a cabo esa primera exposición de fotografía, fue una institución formada por una sociedad de mujeres de la élite limeña en 1911, liderada por Francisca Benavides de Benavides, la esposa del general Óscar R. Benavides, presidente del Perú durante parte de nuestro estudio, y la sociedad tuvo como presidenta a la señora, como primera presidenta, la señora Rosalía García y Delgado de la Valle, madre del mencionado José Antonio de la Valle. Entrenú fue una influyente institución en la cultura artística limeña aristocrática y burguesa que forma parte de nuestra investigación. En sus salones se organizaron eventos y exposiciones muy variados, como fiestas de patronatos vinculados a colegios católicos, como esta imagen, conciertos de música, exposiciones de arte, etc. Las características distintivas de la fotografía como un medio de producción de imágenes vinculado a los saberes científicos y artísticos propiciaron el interés social para la práctica amateur. La primera mención pública encontrada hasta el momento sobre esta práctica en Lima es de Juan de Arona, seudónimo de Pedro Paz Soldán Yuname, quien declaró que en 1865 él se dedicaba al gusto de hacer fotografías. Las imágenes no se han encontrado. Sin embargo, en 1894 publicó un libro titulado La línea de Chorrillos, los 3 principales balnearios marítimos que rodean a Lima, Chorrillos, Barranco y Miraflores. Libro ilustrado con fotografías para el que convocó a sus amigos aficionados a la fotografía. Y aquí también abro cita del libro. El doctor médico don Ricardo Flores y el amigo y colega doctor abogado don Federico Higuera. Además da crédito a otros aficionados como Alejandro Prentice, ingeniero civil inglés que instaló el alumbrado a gas en Lima, y Alberto Ayulo Mendive, de familia de comerciantes oligarcas limeños. En una presentación anterior propuse que Juan de Arona representa el ethos del amateurismo limeño de esta época, el del caballero amateur, que es una traducción del inglés gentleman amateur, que lleva a cabo la práctica fotográfica desde la concepción del ocio útil como producción artística. No es raro encontrar el calificativo de sportman para referirse a un hombre con habilidades, caballero al mismo tiempo, para referirnos a estos hombres vinculados a la cultura limeña. Aquí 2 ejemplos. Ricardo Flores, que es un prominente fotógrafo aficionado que participa en los salones,
al que se le llama, se le dice que es un decidido sportman. Y, por ejemplo, acá el pintor Barreda, Enrique Barreda, también se le llama 2 veces sportman o gentleman, ¿no? Es un calificativo muy común y muy vinculado a las primeras formas del amateurismo fotográfico. Una primera variable a tener en consideración sobre el amateurismo y su evolución son las condiciones en las que se hace posible la disposición de tiempo y recursos materiales para ocupar ese ocio, ¿no? Esta combinación determinó la práctica social del medio en Lima. En términos generales, en este periodo, el tiempo de la práctica amateur era un complemento de la actividad profesional, y era la actividad profesional la que proporcionaba los recursos. En enero de 1928, la empresa Eastman Kodak Company, la industria de productos fotográficos más grande a nivel global durante décadas, instaló sus oficinas en Lima. Kodak distribuía sus productos desde años antes, pero a partir de ese año, 1928, se puede notar un incremento en su publicidad y en su oferta a través de la prensa limeña. Desde fines del siglo XIX, Kodak ofreció un tipo de tecnología fotográfica que automatizó la toma y ofreció el servicio necesario para revelar las fotografías. Así que con este famoso eslogan, el usuario solo apretaba el botón y Kodak hacía el resto, ¿no? Este fue el momento determinante de la masificación de la fotografía, abriendo las posibilidades triviales de la creación fotográfica, que llamamos instantáneas. Fue justamente una cámara como esta, la Brownie de Kodak, una de las protagonistas de la distinción entre el amateur experto y el usuario, volviéndose en un criterio de exclusión de las agrupaciones fotográficas que se consideraban serias y artísticas. Pero para la práctica experta de la fotografía, sobre la que trata esta presentación, fundamentada en la tecnología, se requería de recursos y materiales que, dependiendo de la época, fueron más caros o cómodos, más fáciles o difíciles de obtener. Es decir, el amateur experto necesitó de los recursos materiales para hacerlo. Como ya mencioné, en julio de 1937, un grupo de amateurs limeños y limeñas y unos pocos profesionales fundó la institución Salón de la Foto, en el que participaron amateurs profesionales, hombres y unas pocas mujeres. Los que formaron la institución fueron el ingeniero Carlos Basadre, que es el hermano del historiador Jorge Basadre, el ya mencionado doctor Ricardo Flores, el señor Guillermo Garland, el ingeniero Enrique Góngora, el señor Diego Goizueta, que él sí era considerado profesional porque tenía un estudio, el ingeniero Bernardo Morawski, la señorita Beatriz Neumann, también profesional, pues hacía retratos comerciales, sobre todo de niños, el señor Guillermo Porras Barrenechea, el doctor Kuroki L. Riva y el señor José Sabogal, el pintor. La institución llevó a cabo 6 exposiciones y concursos entre los años 1937 y 1942, donde participaron alrededor de 180 fotógrafos y fotógrafas. Una gran mayoría fueron profesionales liberales, como abogados, ingenieros, doctores, y como han escuchado en visitas, son nombrados como tales, el doctor, el ingeniero, ¿no? Etcétera. Algunos de ellos vinculados a la política nacional, la política ministerial, en el Congreso, etcétera. Participaron 10 mujeres, de los 180 eran 10 mujeres, y un porcentaje de extranjeros también es notorio, que son fundamentalmente residentes en Lima. La investigación todavía continúa. Un ejemplo de este caso, por ejemplo, de un extranjero residente en Lima, es Walter Heinrich, nacido en Alemania en 1911, quien trabajó en Lima para un banco alemán de 1930 a inicios de 1941. Estas son 2 capturas de un video que ha sido digitalizado, un video sobre la costa peruana, la costa limeña, digitalizado por su libro. El contexto político de la primera exposición en el Perú y el de los 3 primeros salones
de la foto corresponde al del avance dictatorial del gobierno de Óscar R. Benavides, quien en ese año anula las elecciones nacionales. Luego de 3 años vendría Manuel Prado al poder. A través de los catálogos de exposición, publicaciones en la prensa y algunos archivos que han sobrevivido, se revela el discurso limeño que asoció la mirada fotográfica al nacionalismo que predominó en la esfera sociocultural de ese periodo. Fue un nacionalismo enunciado como, acá abro comillas, culto al Perú y amor al Perú, en términos de hacer visible su geografía, su herencia colonial, su pasado prehispánico y la Lima moderna, creando vínculos con la realidad a partir de un conocimiento turístico. Es un nacionalismo que forma la mirada fotográfica, en donde la realidad nacional, urbana y no urbana, y la geografía plantean un punto de vista escenográfico. Según Contreras y Cueto, 2 historiadores, el tercer militarismo fue un periodo, a Rosita, donde se salió de la crisis económica producida por la debacle del año 29, se mantuvo la marginación de la mayoría de la población trabajadora indígena, se trató de perseguir o enviar al exilio a los voceros políticos de la clase media y los trabajadores, y donde muchos intelectuales revalorizaron la herencia hispánica, y a veces hasta fascista, que se encuentra en la prensa, sí, o se refugiaron en temas eruditos para no pensar la candente realidad nacional. En la revista del Touring Automóvil Club del Perú, institución fundada en 1924, se publica sobre los salones y la fotografía de aficionados, la narrativa hace cruces entre el atraso de los indígenas y la grandeza de un país del que hay que mostrar su pasado y su modernidad. Esta publicidad de la línea era Panagra, que puede ser reduccionista, lo reconozco, pero que consideré que va directo un poco a esta argumentación. Presenta 2 imágenes. La primera es, Panagra es la primera línea aérea, ¿no?, que funciona en el país. Y la primera imagen presenta a 2 niños andinos y dice: ya no es para nuestros indiecitos queridos el pájaro extraño y gigantesco. Ahora en sus mentes ingenuas la realidad prende una luz de progreso y cultura. Y en otro número hay otra publicidad de otro niño, está echado en el avión, un niño claramente urbano. A varios miles de pies sobre el nivel del mar, un bebé mullidamente en un confortable asiento de un Douglas de la Panagra cumple con un primordial deber en la vida: almorzar. En el año del primer Salón de la Foto, en 1937, el pintor Francisco González Gamarra publica una teoría del arte peruano en forma de decálogo, que se alinea con la mirada propuesta. Es un decálogo, en resumen, es que el arte peruano es un movimiento estético que propone forjar un arte del Perú, incluye a la fotografía, porque habla de las artes aplicadas, como se le llamaba la foto. Y bueno, no es político, no es extremista, no es iconoclasta, no es esclavo de ismos, es intuitivo creador, es del Perú y para el Perú, proclama lo esencialmente peruano antes que todo, y termina diciendo: estos 10 puntos se sintetizan en uno: amar al Perú, nada más. Este es el discurso que recorre toda digamos, es el discurso que recorre los salones, que recorre los catálogos, que recorre la revista Turismo, que están como muy emparentadas. Sin embargo, para pensar la estética de la fotografía de cualquier periodo, las ideas que se proponen sobre el realismo son fundamentales. En 1928, Aurelio Miro Quesada publicó un artículo que tituló Tópicos de Arte Nuevo, en el que se refiere al libro de Franz Roh, Realismo Mágico, publicado en alemán en 1925 y traducido al español en 1927. El corpus de ideas que plantea Roh es uno de los que forman la base del realismo alemán y de la nueva objetividad y la nueva visión. Un ejemplar del libro en español que posee la biblioteca del Instituto Ribagüero de la Universidad Católica le perteneció a Enrique Damer Helguera, que fue uno de los fotógrafos aficionados prominentes que participó en los salones de la fotografía. Miro Quesada
en ese artículo que tituló Tópicos de Arte Nuevo, comparte el rechazo a los ismos y se refiere al vanguardismo como truco y pirotecnia, pero reconoce al postexpresionismo como un arte nuevo que hace volver a sentir la realidad. Sin embargo, fue Franz Roh, el autor de Realismo Mágico, quien en 1929 organizó una exposición de catálogo en Alemania, fundacionales para lo que se llamó la fotografía de la nueva visión. Es una fotografía autónoma, experimental, abarcadora sobre los diferentes usos de la fotografía, incluye imágenes médicas, científicas, como arte, con puntos de vista únicos, pero también incluye fotomontajes y, por supuesto, el énfasis en las formas de lo que es el arte, de lo que vendría a ser el arte moderno. Estos encuentros discursivos y visuales en la investigación nos guiarán para discernir de qué maneras la fotografía amateur practicada por este grupo limeño asume las formas modernistas del medio en función de las del realismo en el arte. Esto es una publicación en el Turismo sobre el cuarto Salón de la Foto de 1940. En 1942 se llevó a cabo el último salón. En él participó Carlos Gandolfo Corbacho, mi abuelo, quien también participó en el cuarto salón de 1940, ganando una mención honrosa. Su archivo lo estoy proponiendo como un estudio de caso. Carlo Trivelli especuló en su artículo que el fin de los salones se pudo dar por el encarecimiento del material fotográfico, producto del recorte de importaciones debido a la guerra. El periodo que abarco incluye completamente la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del año 39 al 42, y por disputas internas entre los organizadores. Efectivamente, hacia 1941, la Eastman Kodak Company fue lentamente parando su negocio de película fotográfica en ese periodo para el consumo masivo, para dedicarse a la investigación química y manufactura de productos, ya no necesariamente fotográficos, sino más bien bélicos. Apoyó a Estados Unidos con la producción y la investigación de material bélico. Sin embargo, después de 1942, no se interrumpe totalmente el amateurismo. El fotógrafo aficionado, por ejemplo, que participó de los salones, Rómulo Cesarego, continuó organizando concursos que se publicaron en la revista Turismo. Las transformaciones de la práctica amateur dentro de este contexto social en la siguiente década será motivo de esta continua investigación. Gracias. Gracias. No sé si alguien tiene algún comentario. Tengo dos. Pero son chiquitos. En realidad, esto no tengo una noción de cómo se vio la fotografía, ¿no? Del siglo XIX y tal. Pero sí encuentro que podría ser interesante identificar puntos de encuentro. Identificar puntos de gracias, Octavio. Identificar puntos de encuentro entre el movimiento indigenista y lo que sucede en la foto. Y porque sí, o sea, hay estudios de interpretación del movimiento indigenista en donde también hay una lectura de lo que hizo Sabogal y todos los que pertenecieron a este grupo, en términos de que representaron al indígena de manera amable, de manera vistosa, encontraron que había belleza en el indígena, el paisaje hizo como una unidad con los indígenas y tal,
pero que en ningún momento asomó ni el abandono, ni la crítica, ni una visión como no sé, como de enfrentarse o o de reponerse, no sé, ¿no? O sea, esa situación se da de manera distinta, creo yo, porque, o sea, yo creo que los indigenistas en ese momento pensaban, bueno, estamos mirando a la provincia, estamos mirando de nuevo al interior del país y tal, pero la visión era también centrada, ¿no? Y creo que esa parte que supone como hilos que cruzan con esta investigación me parece interesante porque, claro, la cultura no tenía tanto este impacto masivo no sé, no sé cómo ponerlo, ¿no? Pero sí me parece que es interesante ver esas dos direcciones. Sí, estoy de acuerdo contigo. Tu comentario voy a poner la carátula. Creo que adrede, estoy al inicio de la investigación, estoy en la recopilación de fuentes, en realidad, haciendo mucho trabajo de archivo y estoy teniendo encuentros en ese sentido, porque no ha quedado tanto, pero adrede no he insertado digamos, la referencia al indigenismo, porque, como tú dices, en realidad el indigenismo en algún momento efectivamente se convirtió en un movimiento que más bien tenía como una especie de representación que venía cargada, digamos, Establecida. pero también se le está reivindicando como el vanguardismo el vanguardismo peruano, digamos, ¿no? Entonces, en términos de arte y estética, el indigenismo debo todavía como ver qué cosa ocurre con la fotografía en ese momento, porque incluso en los estudios que se han hecho del indigenismo, por ejemplo, dentro de Amauta, en los estudios que también hicieron del museo, está Chambi, ¿Sí? ¿no? Como un representante, porque tiene que ver con el indigenismo del sur, cusqueño. Sin embargo, estoy de acuerdo que creo que el estudio de esta fotografía amateur, desde Lima, desde estos grupos que armaban salones, me parece crucial de ser confrontada con el indigenismo. Porque aparte, Sabogal está ahí involucrado. Completamente. El asunto, creo yo, es preguntarse qué cosa ocurre con el medio fotográfico en ese sentido. Sí, y además preguntarse, Motivo de en necesidad. realidad, es que son expresiones de un pensamiento, de una colectividad en un momento determinado, ¿no? Y que se expresa por aquí, por aquí, por allá, y va generando cambios permanentes Y se transforma, también, exacto, ¿no? sí. Y una última, perdón. No, adelante. Bueno, así como lo están viendo en la fotografía amateur dentro de Lima, y si es que hay alguna relación con la del Cusco, con la de Chambi, tal vez sería, no sé, conveniente o no, un intercambio dialéctico, no sé, con los profesionales del estudio Curret. Claro. Eso es lo que... O sea, ya eso creo que es abarcar mucho para mi investigación, porque creo que todavía el tema de la fotografía amateur no se ha investigado a profundidad. Más bien, lo que se ha investigado mucho y tiene, o sea, por muchas razones, porque quedan, los estudios generalmente guardan el material, o por lo menos se ha preservado muchas veces. En cambio, el trabajo amateur o bien era doméstico, o bien era familiar, entonces muchas veces no quedan documentos, ni documentación, ni las propias imágenes. Hay estudios sobre Chambi, sobre Curret, etcétera,
El vínculo con lo amateur, a mí me parece que es un vínculo bien interesante porque es una línea delgada. No es que podemos separarlos completamente, es una línea delgada. Se conocen, aprenden, etcétera, ¿no? Y algunos incluso son profesionales de su época, pero creo que por el momento hacer el estudio de la fotografía amateur es importante para comenzar a rescatar toda la documentación que se puede reunir, ¿no? Para esta investigación. Sí. Y en este caso es Lima. Sí. Bueno, buenas tardes. Yo quería hacer un comentario al respecto también, un poco recogiendo lo que dice el caballero. Y lo que se comentó, ¿no? La fotografía finalmente democratiza lo que vendría a ser el uso de la imagen. En este caso vemos, ¿no? Como uso Mateo, se hace mención ahí a Kodak, por ejemplo, con su lema, ¿no? Usted aprieta el botón, nosotros hacemos lo demás. Y ya pues dejó de ser solamente la práctica de ciertas personas, ¿no? De profesionales, como se dice, sino de todos, ¿no? Al final. Y pues es la importancia que tiene en este caso el hecho de ser una práctica que finalmente pues hizo posible que todos tengan acceso, ¿no? Al hecho de hacer una fotografía, desde su perspectiva, desde su mirada, desde su espacio, ¿no? Para mí eso es muy valioso. Sí, gracias. Claro, el problema que tuvo la fotografía es que al ser un medio mecánico y de uso tecnológico, ha pasado históricamente por muchas etapas de cómo ha sido percibido. Entonces ha tenido que pelear un poco para entrar en el arte, ¿no? Pero el día de hoy ya no tenemos estas distinciones tan grandes. Sí, claro, ahora. Sí, claro. Mucho más todavía, ¿no? Claro. Y dirías que estos, digamos, fotógrafos amateurs son los que después, digamos, si uno pudiera hacer una genealogía de la fotografía artística también en el Perú hoy, o sea, ¿ese sería su origen más que la beta comercial? Sí, definitivamente. ¿Y dónde, o sea, ellos no, o sea, ellos tomaban las fotos, o sea, tenían sus equipos fotográficos, pero el revelado, toda esa parte, digamos, del trabajo post-toma, ¿eso lo hacían ellos mismos o habían...? Todos. En muchos casos sí, en otros casos tenías laboratorios que te lo hacían. Ellos mismos ofrecían sus servicios de laboratorio, muchos, Claro. no todos, pero algunos ofrecían sus servicios de laboratorio. En el caso, por ejemplo, de mi abuelo, sí, él tuvo todo, mapeadora, laboratorio, cámara, equipo, etcétera, para hacer su propio revelado. Y en algún momento, sí, como pasa, como mencioné, sí se comienza a discutir, hay una disputa en algún momento y se comienza a valorar a quien hace su propio trabajo y a quien lo manda a hacer, ¿no? Y hay una discusión cualitativa y un poco que digamos, comienzan a ver como querellas, ¿no? De que uno tiene más valor que el otro. Sí, sí. Sí, las tiendas de Kodak hacían eso, ¿no? O sea, comprabas tu brownie, te entregaban con un carrete de papel, hacías tus fotos, regresabas a la tienda, te procesaban el material, te entregaban las fotos, te entregaban tu brownie, cargada con tu carrete, para que sigas haciendo tus fotos, ¿no? O sea, esa era la práctica. Y pocos tenían, bueno, muchos, pero digamos, no todos conocían el proceso, ¿no? Que había que trabajar la química de la fotografía, ¿no? Tener un espacio para revelar, positivar, etcétera, ¿no? Claro, ahí comienza la distinción, pues, con el amateur experto. Ajá, sí. Y, por ejemplo, la idea de un espacio de intimidad o un espacio, no sé qué diría, como doméstico para la fotografía y que pasa hacia la vía comercial o la vía, o sea, hay en un inicio afán de retratar como en lo privado, como hacer un diario como íntimo,
y que después se convierte, o sea, que es una memoria de tu familia, por ejemplo, y después se convierte en una memoria ya más institucionalizada. En realidad, ¿qué momento tic? En realidad es interesante porque, no sé si recuerdas, pero de lo que he mostrado, por ejemplo, hay una foto, no me acuerdo de quién, que manda a concurso una foto de su hijita. Ajá. Es decir, el fotógrafo amateur, mientras hacía imágenes con este discurso de lo que iba hacia el arte, también hacía imágenes de la familia y de los eventos, etc. Y luego tienes Diego Boizueta, por ejemplo, hacía retratos y publica a las damas limeñas en una revista bajo su sello, pero al mismo tiempo manda imagen. Y en realidad no puedes ver mucho la distinción entre una y otra, solo que una pertenece al concurso artístico y la otra Claro. no. Sí, es interesante Es eso, muy porque interesante, sí. ahí es donde se teje, creo yo, ese punto de vista tan fuerte. Bueno, y ahí lo último, en relación a tu ponencia, yo quería comentar que dentro de este esquema inglés y francés, en donde el francés es el de los ejes, el de tal y tal, ¿no? Los óvalos y que organizan los ejes viales y esto, y el inglés en los parques, creo que en el Perú hay otro que me parece que está muy presente, que lo teje entre los dos, que es una especie de visión norteamericana, que es esta visión del asfalto, del automóvil, de la individualidad frente al espacio público, ¿no? Frente a esta idea de proponer creación de espacio público, la influencia norteamericana es demasiado devastadora en ese momento. Y es el asfalto, es el progreso entendido por la cantidad de asfalto, más o menos, el carro, el automóvil, y la individualidad. Porque la generación de espacio público está entendida como, no sé, como el jardín de una casa. Sí, Entonces, creo que la manera como en Perú y Lima incorpora esas nociones es bien fuerte, ¿no? A la hora que vemos los ejemplos también. sí, sí, o sea, yo creo que o sea, hay más de un modelo presente en Lima, en Sí. Perú, pero los modelos presentados son los que están presentes en los monumentos patrimoniales, que además me parece importante porque también muestran como hacia dónde se está mirando o qué son los que tienen valor y cuáles no. Pero claro, hay un montón de espacios o de piezas que no tienen el valor que tienen estas para el Estado, pero claro, parece que se hecho por el Estado. No, ya desde ver las ubicaciones, o sea, ¿Cuándo es que las declaran patrimoniales? La declararon creo que en el 2011. Ah, pero eso era por el bicentenario. pero en el 2011 y el bicentenario era en el 2021. Y creo que la comisión de conservación y restauración fue instalada. Se fue un trabajo súper, claro, súper largo, súper complejo entre restauradores, conservadores, gente que decía cuáles sí, cuáles no, cuáles sí, ¿Cuáles fueron? o sea, de lo que he visto es súper amplio porque se supone que todas las esculturas que tienen una relevancia política fuerte deberían de estar, han sido donadas. Hay un montón, por ejemplo, de donaciones en el Parque de la Exposición que, o sea, ni siquiera es uno en uno. Es 2 en 1. O sea, son cosas chiquititas a veces, ¿no? Como bien dos, bien chiquitas, pero que es un general. Es un peruano sucedió general en Panamá y después lo mandaron acá en chiquitito. Pero dentro de este campo que he mapeado, podría ser el otro campo, ¿no? Que también es una nación de los japoneses, pero ese no es. Entonces, Como que sí, pero lo que sí es que todos son de bronce.
Creo que los restauradores, el mayor trabajo que había que hacer, Bueno, pero en verdad no todas las de Lima sí, el perdón, color también. Y el original también. Pero no sé cuál era el criterio, pero definitivamente o sea, no hay personas, o sea, todos son, no sé, hay algo ahí como, o sea, y sí son bastante clase alta, ¿no? Alcaldes limeños también hay un montón. Así que se tiene a favor de un valor, ¿no? Como patrimonio. Sí, perdón. Me parece, ahí sugiero humildemente que tal vez tenga que ver la influencia política. Estuvo en pleno periodo Leguía, y Leguía realmente rompe, digamos, toda la dependencia que el Perú tenía de Inglaterra y pasa todo a ser dependiente de Estados Unidos. Entonces, de ahí creo que es lo que acaba de decir la doctora Cisneros, que todo es cemento, todo es avenidas, todos son calles, Grandes arquitecturas. grandes arquitecturas. Eso por ahí también tendría que, creo que, enfocar el estudio, ¿no? Sí, sí, sí. bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por los comentarios, por las participaciones y a los que han hecho su exposición. Gracias. Sí, porque